Hola docente y compañeros de estudio, espero se encuentren bien. Mi nombre es Eugenio Carmona Gómez y soy estudiante del Instituto Rosario Castellanos, y en este video daremos a conocer un poco del contexto político, esto enfocado en el tema específico partidos políticos. ¿Pero qué es un partido político? Un partido político es una asociación que tiene intereses públicos, esto con la finalidad de lograr una candidatura o una gobernatura para satisfacer las peticiones del pueblo, y esto se da a través del voto de manera democrática. Pero para hablar más acerca del tema, hablaremos de algunos partidos políticos que son los más importantes que han estado a través de nuestra historia política. El primer partido político del que hablaremos es el más viejo, el PRI, Partido Revolucionario Institucional. El año de su fundación fue el 4 de marzo de 1929 por Manuel Ávila Camacho. Antes se llamaba PRN. Los logros que ha tenido este partido es que ha durado más de 90 años en el poder. También es considerado uno de los partidos políticos que ha vendido más a México, desde sus ferrocarriles hasta sus bancos y parte del petróleo de México. En sus controversias destacan que es el partido político que provocó una crisis cuando salió de la presidencia el presidente Carlos Salinas de Gortari, dejando una devaluación del peso a una gran escala que tuvo que tomar el mandatario en turno Ernesto Zedillo. El siguiente partido político del que hablaremos será el PAN, el Partido Acción Nacional. Fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, y los logros más importantes es que fue el primer partido político en robarle la silla presidencial al PRI, que gobernó por más de 90 años. En las controversias que tuvo este partido político en sus 2 sexenios en el poder fue que en el gobierno de Felipe Calderón hubo mucha violencia, ya que hubo muchísimas muertes y se enfocó en acabar con el crimen organizado, el narcotráfico. El tercer partido político del que hablaremos será el PRD, Partido Revolucionario Democrático. Fue fundado el 5 de mayo de 1989 por el mandatario Cuauhtémoc Cárdenas. Este tuvo un logro muy importante, que fue el primer partido de izquierda que logró ganar una gobernatura en la Ciudad de México, y que creó muchos programas sociales para el beneficio de los ciudadanos de la capital. En sus controversias destacan que fue el partido político que empezó a perder credibilidad de izquierda al hacer alianzas con el PRI y con el PAN, lo cual fue muy mal visto por la sociedad mexicana. El último partido político del que hablaremos será de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, que fue fundado el 2 de octubre del 2011 por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y en sus logros destaca que fue el primer partido político en ganar una presidencia de México con tan solo 6 años de vida, además de que fue el partido más votado en una elección federal, con más del 53% de los votos. En sus controversias, hasta el momento no se ha dado una fuerte, solamente que se comentó que se estaban peleando la dirigencia después de que Andrés Manuel López Obrador dejara el puesto al convertirse en presidente de México. A continuación, hablaremos de 3 movimientos sociales que fueron muy importantes en el pasar de los años. El primero fue el movimiento social del 12 de octubre de 1968, también conocido como el movimiento de Tlatelolco. Este suceso fue uno de los más sonados y del que aún se hacen marchas importantes en la actualidad,
ya que tuvo como principales autores a los militares del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien vestían de civiles y con una seña particular avisaron a francotiradores que abrieran fuego en contra de estudiantes para repeler dicha marcha, que estaba destinada a bajar la credibilidad del gobierno del presidente en cuestión, ya que no permitía la libertad de expresión. El segundo movimiento del que hablaremos es el del movimiento de Ayotzinapa, que se dio el 26 de septiembre de 2014. Este suceso marcó el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que en su gestión se dio una inexplicable serie de muertes donde 6 jóvenes perdieron la vida y 43 desaparecieron de forma inexplicable, esto en Ayotzinapa, en Guerrero. Hasta la fecha no se ha dado una solución formal a los padres de los desaparecidos y ahora en el gobierno de Andrés Manuel se ha reabierto el caso con la finalidad de esclarecer este suceso que le dio la vuelta al país, que fue mencionado de manera internacional. El último movimiento que mencionaremos es el del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Este movimiento se dio el 26 de abril del 2011. En este movimiento se dio por la severa pelea que dio el gobierno de Felipe Calderón en contra del narcotráfico, donde hubo demasiada violencia y mucha gente fallecida o desaparecida. Este sexenio fue marcado porque fue el más violento que tuvo en sus 12 años de gestión el gobierno del PAN. Para concluir con este video, daré una opinión acerca del contexto político y las consecuencias que ha tenido en la actualidad. Yo creo que el contexto político viene mucho de la toma de decisión de la política. Ejemplo de ello es lo que se está viviendo en la actualidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de que muchos no lo aceptan, ha dado cambios ideológicos al país, al crear propuestas que están fuera de la realidad y que poco a poco se han estado dando y realizando. Un ejemplo de ello es el actual aeropuerto Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía. Si vemos lo que ha pasado en sexenios anteriores, que hubo muchas reformas que afectaron la infraestructura económica del país. Por mencionar algo, la reforma energética, que hizo que elevara los precios del petróleo y sus derivados del mismo. Si tomamos en cuenta lo que pasó en las elecciones donde quedó electo Enrique Peña Nieto, donde hubo un gran revuelo a inicios de año, para ser exacto el 1 de enero, donde hubo un cierre completo de carreteras y de casetas de peaje para otros estados, con la finalidad de ejercer presión al gobierno, ya que iba a dar un gasolinazo y que afectaría a las familias de manera económica. Si lo vemos de este lado, en la política pueden existir ciertos momentos de crisis y no es por cosas internas, sino por algún contexto externo. Y me refiero a lo vivido en el 2019, con lo de la pandemia, lo que modificó las formas de ver las cosas en los ámbitos político, social, económico, educativo y laboral, por mencionar algunos, ya que hizo que el país se aislara de forma importante, donde ya no se podía salir a trabajar o ir a las escuelas, ya que todo se haría desde casa, con la finalidad de disminuir los contagios de COVID-19, donde ahora tuvimos que adoptar un nuevo cambio, y me refiero al hecho de que ya se estudia en línea, hay trabajos de la misma manera y sobre todo que las economías cambiaron de manera importante. Así concluimos con este video acerca del contexto político y de los partidos políticos. Espero que les haya agradado
y que la explicación haya sido una de las mejores. Les mando un cordial saludo y hasta la próxima.